Regresaba mi selección,
encontrar un hombre bueno, ahí encontrar un hombre bueno, ahí encontraste un cabezón, ahí encontraste un cabezón, ay, uy, ay, ay. Cuando yo era chiquitito, ay, cuando yo era chiquitito, ay, todas me querían besar, ay, todas me querían besar, ay, ay, ay. Y ahora que soy grandecito, ay, ahora que soy grandecito, ay, ni pidiendo quieren dar, ay, ni pidiendo quieren dar, ay, uy, ay, ay. Quisiera tener un lugar, quisiera tener un lugar, donde se tiene el gobierno, donde se tiene el gobierno, y allá para llevar a mi suegra, para llevar a mi suegra, allá a la puerta del infierno, allá a la puerta del infierno, y allá. Allá a la puerta, compañero, porque nos queremos.